Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El presidente Sebastián Piñera llamó este lunes a un gran acuerdo nacional, textual. ¿Para qué? Para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Chile, fijando como ejes la salud, los empleos y la reactivación económica, es decir, para la crisis. Escuchemos al presidente Piñera. Estamos absolutamente convencidos que luchar por proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, por proteger los empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias, la sobrevivencia de las empresas y por prepararnos para que la reactivación de nuestra economía y nuestra capacidad de volver a ponernos de pie sea una reacción y una capacidad firme y clara, merece un gran acuerdo nacional. Pero también, quiero decirlo con mucha claridad, estos acuerdos tienen que ponerse dentro de un marco de responsabilidad fiscal y un marco de presupuestos fiscales que nos permita enfrentar con mucha sensibilidad las necesidades, con mucha responsabilidad los desafíos del futuro, porque sabemos que las necesidades del presente y los desafíos del futuro son muy exigentes y son muy demandantes. El debate había sido ya instalado por varios representantes de diversos partidos, existiendo conversaciones, por ejemplo, las más conocidas, entre el líder de Renovación Nacional, Mario Desbordes, lo conversamos aquí con él hace unos 10 días, y algunos dirigentes de la oposición, por ejemplo, el senador Insulza, del Partido Socialista, sin resultados concretos, sin escuchar mucho eco. La verdad que más se escuchó un silencio. Hubo columnistas el fin de semana que ya hablaron de la mezquindad de la política porque nadie se quería comprometer mucho. Una política que todavía sigue ajena a la realidad de lo que sucede muchas veces en las calles, en los barrios y en las casas de Chile. Ponerse de acuerdo para mejorarle la vida a los demás no solo hay que decirlo, sino que hay que hacerlo. Y eso a la política le falta conectar todavía con la ciudadanía. A ratos, ¿no? Y no todos. Durante esta jornada el mandatario se sumó a esos llamados, entonces para ciertos focos, sí, la protección de la salud, la protección social para las familias, un plan para proteger los empleos y también una estrategia para reactivar la economía. Nada muy de largo plazo. Hay otros que dicen, ¿por qué no hacemos un acuerdo de cómo va a ser Chile? ¿Cómo soñamos Chile a 10 años? ¿Por qué no vemos cómo va a ser? Porque va a cambiar el mundo, las formas de comportarnos, la economía, la forma de trabajar, las formas de educarnos, las formas de relacionarnos. Entonces, también suena quizás a corto plazo, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí 1, 2, 3 meses más? Planteémonos un desafío de 10, 15 años. ¿Por qué no? Bueno, desde la oposición, la democracia cristiana le pidió un gesto concreto al mandatario, que se conforme en las próximas 24 horas un comité de crisis que integre al gobierno, la oposición, a los científicos, académicos, actores sociales en general. Bueno, mientras el senador socialista, Carlos Montes, emplazó al Ejecutivo. Del Partido Socialista, mucha distancia en general, asegurando que dicen que es tarde, en fin, que no han oído las propuestas de la oposición. Por otro lado, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, comentó que se debe concordar un horizonte de recursos y medidas de mediano plazo y no meramente coyunturales, y en abrirse a implementar gastos en políticas sociales, por ejemplo, hacia adelante, cómo nos vamos a endeudar o cómo vamos a invertir para salir adelante, en fin, pero por lo menos ya se empieza a escuchar. Mientras se vayan sumando, aunque sea de unos, a un intento de acuerdo, yo creo que da para respirar. No respirar ni muy profundo todavía, pero por lo menos se van subiendo personas a este acuerdo. Ojalá sea fructífero y sea genuino y no solamente para la foto. Vamos a la pregunta del día. Tiene que ver con si estás de acuerdo con fijar precios para los productos básicos, sí o no. Vamos a la mesa de conversación. Ya está con nosotros Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Matías. Bueno, preocupado como todos los chilenos, creo yo, con la evolución que ha tenido la pandemia. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y cómo está la política? ¿Cómo está la salud de la política? Bueno, la verdad es que yo he pasado momentos de bastante decepción, creo yo, porque sinceramente creo que a veces los egos, los celos, la soberbia, la arrogancia de uno y otro lado nos impiden avanzar cuando aquí lo que está en juego es el país y son las personas, los ciudadanos, su vida, su salud, su posibilidad incluso de subsistencia. Yo hace 10 días fui a dejar una carta
quise que nos acompañara el resto de la oposición, algunos tenían dudas, otros compartían el contenido, ¿no?, la forma, en fin, pero fui solo, hace 10 días, a dejarle una carta al presidente de la Moneda diciéndole, mire, es el momento en que trabajemos juntos, convoque una mesa de diálogo, de trabajo, en que nos incluyamos, porque no basta hablar de unidad, no basta hablar de que aquí tenemos que estar todos juntos, sino que esto tiene que ir acompañado de hechos, de gestos concretos, donde todos nos sintamos involucrados, porque esto es una tarea de Estado. Yo me alegro que ahora, después de 10 días, el presidente se haya abierto. Creo que el gobierno tiene que dejarse ayudar. A mí me parece que se han cometido errores, pero en lugar de seguir profundizando en esos errores, lo que hay que hacer es ver cómo se rectifica. Se rectifica la estrategia sanitaria, por una parte, y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos medidas mucho más contundentes para poder mitigar los efectos económicos y sociales. Hoy día tenemos una crisis sanitaria, pero lo quiero decir con mucha claridad, tenemos una crisis humanitaria. Cuando la gente empieza a pasar hambre, entonces esta crisis humanitaria requiere respuestas generosas de todos. Y nosotros creemos que hay que institucionalizar esto, no basta con frases, con cuñas. Por eso que propusimos un comité de crisis, donde gobierno, oposición, sectores económicos, sociales, nos sentemos en una mesa y enfrentemos esta crisis con sentido de Estado, que rememos para el mismo lado, que comportamos la estrategia. Esto es la coyuntura, en lo sanitario, en lo económico, en lo social, un pacto fiscal, en eso estamos totalmente de acuerdo. Otra cosa, distinta a lo que nosotros hemos estado impulsando desde el 2018, yo me alegro que Desbordes con Insursa hayan firmado esta carta. A nosotros nos hubiese gustado algo más institucional. ¿Por qué? Porque creo que después de la pandemia tenemos que ver cómo nos ponemos de pie y sobre todo cómo enfrentamos los problemas que tenía nuestro país antes de la pandemia. Ese es el telón de fondo, la crisis de confianza. Sí. Y por eso el Pacto Económico y Social, que yo no los confundiría, son dos cosas distintas. Una, como tú bien decías en la introducción de esta entrevista, tiene una mirada más de mediano a largo plazo. ¿Cómo vemos a Chile los próximos 20, 30 años y cuáles son los pasos que tenemos que dar ahora para llegar a esta visión de país? Otra cosa es cómo enfrentamos la coyuntura y le damos un alivio a tantas familias que lo están pasando tan mal. Lo urgente y lo importante, si se pueden hacer las dos cosas. A ver, me quedé pegado en un relato tuyo de ida a la Moneda hace 10 días. ¿Tuviste respuesta? ¿Tuviste alguna reacción? Y hoy mismo llamaste a este gesto concreto de 24 horas, vamos rápido, tenemos urgencia, hagamos esta mesa de conversación con oposición, sectores sociales. ¿Has tenido respuesta a una de estas dos? Sí, yo tuve, ese día se valoró la carta y nos dijeron, mira, pronto va a haber alguna reacción del gobierno. Eso fue lo que nos señalaron del comité político. Y yo la verdad es que esperaba mucho antes esta reacción del gobierno, esperaba mucho antes que el gobierno recogiera el guante, que dijera, bueno, vengan para acá, sentémonos, conversemos. A mí me parece interesante, por ejemplo, en la propuesta que hicieron economistas a propósito de un llamado de la presidenta del Colegio Médico, de manera muy transversal, donde se toman medidas audaces para poder darle un alivio real, contundente a la familia, también, ¿no es cierto?, a los trabajadores independientes y a los trabajadores asalariados, mejorando la ley de protección del empleo, pero también con una mirada en la responsabilidad fiscal, ¿no es cierto?, porque esto se va a extender más tiempo del que todos pensábamos. Nosotros pensábamos que esto iba a durar 3, 4 meses, y algunos estiman que puede llegar a durar un año y medio, con oleadas sucesivas, y por lo tanto eso significa que tenemos que dar una respuesta que sea profunda, que sea tangible, una respuesta que la gente sienta como real, pero que le llegue a su bolsillo, no solo para los más vulnerables, también por una clase media empobrecida que ha perdido el empleo, que se ha quedado sin ingresos, pero también viendo que vamos a tener que ir atendiendo esta urgencia que va a ir en un horizonte de tiempo de mediano plazo, no solo en 3, 4 meses como se había pensado. Fuad, y tú mencionaste hoy día que querías gestos concretos de 24 horas por la urgencia. ¿Has tenido alguna invitación, alguna respuesta a eso? ¿Qué es lo que Hoy día ya nos llamaron para pedirnos un nombre para poder integrar una mesa de trabajo, para poder empezar a trabajar en estas propuestas. ¿Y quién va? Lo que nos dijeron que en la parte sanitaria se iba a fortalecer y se le va a dar un rol mucho mayor a este comité de expertos, a los epidemiólogos que de alguna manera ellos habían estado ahí, pero se sentían poco escuchados. Me mencionaron que se va a empoderar este comité de expertos para poder fortalecer la parte sanitaria de la crisis, y nos pidieron economistas que pudieran aportar, ¿no es cierto?, en el pacto fiscal y las medidas económicas. Nosotros en la mesa del partido tomamos la decisión de pedirle a José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, quien trabajó en este documento del Colegio Médico, quien trabajó en la propuesta de la oposición para el ingreso familiar de emergencia y trabajó en la primera batería de propuestas que entregamos nosotros desde la Democracia Cristiana al ministro
Briones hace ya más de un mes atrás, le pedimos que él nos representase en esa mesa, coordinando, por cierto, a todos nuestros equipos profesionales del más alto nivel. Y le pedimos también al gobierno que tratara de instalar una mesa de diálogo político, porque una cosa es que tengamos un representante técnico que va a hacer llegar nuestras propuestas y lo va a ir conversando con nosotros, pero creo que también debiera haber un espacio. Así como mañana el presidente se va a reunir con los presidentes y jefes de bancada de Chile Vamos, también debiera reunirse con la oposición, también debiera reunirse con distintos actores económicos y sociales, porque creo que todo el mundo tiene algo que aportar en esta crisis y eso enriquece la estrategia. Y hay algunos partidos que sostienen que ya llegó tarde, que ya es tarde para esto y que mejor lo miremos para el proceso constituyente. Que puede ser, pero de partida no sabemos qué van a votar los chilenos. En una de esas el proceso constituyente no se da, en una de esas sí. Entonces, esperar tanto tiempo cuando hay ciertas urgencias para planear, y además hay espacio quizás para un acuerdo, ¿qué te parece a ti la reacción de cierta parte de la oposición que dice que ya es tarde la propuesta del gobierno? Mire, yo creo que cuando hay que ver cómo ayudar a Chile, cuando el país lo está pasando tan mal, cuando hay tanta gente que está sufriendo, nunca es tarde, ¿ya? Claro, a todos nos hubiese gustado ser escuchado en la propuesta de ingreso familiar de emergencia, que era mucho mejor que lo que se acordó, pero bueno, yo creo que no por eso, digamos, no nos vamos a asumir ahora. Yo creo que efectivamente lo único que importa es que aquí el diálogo sea de buena fe y sea conducente, ¿ya? Y que el gobierno de verdad, creo que sería una irresponsabilidad histórica que aquí está haciendo una jugarreta más bien para la formalidad y que no esté dispuesto realmente a escuchar, ¿ya? Yo espero que eso no sea así, sinceramente. Hay mucha desconfianza, hay desconfianza, y quiero decirlo, y todos concurrimos con nuestros temores, pero yo prefiero arriesgarme para tratar de aportar, para tratar de contribuir, ¿no es cierto? Aunque después, ¿no es cierto?, si es que no se acogen nuestras propuestas, lo diremos y lo denunciaremos, pero no quiero restarme a priori de la posibilidad de poder entregar ideas para poder mejorar la vida de los chilenos, para poder aliviarle el sufrimiento a tantos compatriotas que requieren respuestas transversales. ¿Cómo es eso de que si no cogen nuestras propuestas lo denunciaremos? Cuando uno va a una mesa... Lo diremos. Lo diremos, porque lo importante es que... si no nos escuchan en nada, uno tiene el derecho a decir, bueno, esto no sirvió de nada, por cierto. Porque lo interesante es cómo el ejemplo de los 6 economistas tiene, aparte del aporte técnico que puede ser interesante, qué sé yo, tomado en cuenta por las autoridades, tiene algo político muy potente. Porque ¿cómo poner a Sebastián Edwards y Claudia Sangüesa firmando el mismo documento? Por lo que yo he sabido, por miembros de ese grupo, trabajaron 2 semanas hasta altas horas de la noche, Zoom tras Zoom tras Zoom, trabajando con uno de sus casas, compartiendo documentos y para allá. Afinar un documento entre personas que piensan distinto tiene un gran mérito. Vamos a tirar eso por la borda. Entonces, el que vayan ustedes, que vaya José Gregorio, o que vayas tú, o que vaya gente del Partido Socialista o de la derecha, tiene mucho valor eso, que le hemos perdido el valor al consenso y al acuerdo, como si fuese vergonzoso, humillante sentarse con alguien distinto. Yo estoy de acuerdo y nosotros siempre hemos estado disponibles a conversar y a buscar consensos para poder avanzar, ¿ah? Y creo que hemos sido objeto de muchas críticas de repente por eso, porque no se comprende ese rol, pero nosotros creemos que de lo contrario el país no avanza. Cuando tienes un gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las 2 cámaras y tiene un Congreso con pocas facultades, el riesgo de la suma cero es muy grande. Pero para bailar tango se necesitan 2. Por eso yo digo, nosotros concurrimos de buena fe a este diálogo, pero también necesitamos una disposición real, auténtica, a poder incorporar algunas de nuestras propuestas por parte del gobierno, que no son voladeros de luces, son propuestas que se han trabajado con economistas, con equipos serios, que son solventes desde el punto de vista técnico y que nos parece a nosotros que pueden aportar en esta estrategia. Por eso es que aquí yo creo que todos debemos sumarnos. Esa misma propuesta de los economistas que le entregaron al Colegio Médico, hoy día como oposición, nosotros la tomamos como una base para el diálogo. Creo que hay que respaldar eso. Más que empezar que cada uno llegue con su receta, ahí hay un documento base. Sobre ese documento base empezar a poder mejorar, construir, poder incorporar algunos aspectos que no están considerados, como por ejemplo el apoyo a las pymes, que ha sido insuficiente el tema del FOGAPE y la mayoría de las pymes están quedando sin financiamiento para evitar de que quiebren, para evitar que sigan generando personas cesantes. Creo que es tan importante poder también ayudar a los emprendedores, no solo a las familias, porque eso nos va a permitir después ponernos más rápido de pie cuando tengamos que reactivar la economía. Bueno, eso incorporémoslo, pongámoslo en el debate, pero partamos de la base de este documento donde economistas diversos
se pusieron de acuerdo, entregaron una propuesta que es bien ambiciosa, habla de utilizar, ¿no es cierto?, 12.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica y Social. Lo que ahorramos en tiempo las vacas gordas, utilicémoslo en tiempo las vacas flacas para poder ayudar a los chilenos en un horizonte de 18 meses. Eso a mí me parece audaz, ambicioso, pero también responsable. ¿Por qué? Porque simultáneamente lo que plantea es un pacto fiscal para poder reequilibrar, ¿no es cierto?, nuestra balanza fiscal en el futuro. Sí. Y además está primero orientado en la primera parte en las familias y los ingresos, hasta que haya que tener distancia social, y en la medida que se va superando la pandemia, poder apoyar el crecimiento económico, es decir, que sea flexible el uso de estos 670 millones de dólares mensuales promedio por 18 meses. Esa es la propuesta, así es que por ahí está. Por último, para aclarar un punto, José Gregorio va a representar a la democracia cristiana en esta mesa que el gobierno les pidió. ¿Pero les pidió un representante para la mesa técnica y otro para otras cosas, o José Gregorio va a ser el representante de la ADC en este acuerdo nacional que llama el presidente? No, por ahora lo que hay es una mesa técnica. En esa técnica nos va a representar José Gregorio por mandato de la directiva del partido, obviamente coordinado con todo el equipo de economistas y profesionales nuestros. Y si se crea una instancia política, se estaba pensando si se abrió una instancia parlamentaria o más política, bueno, ahí lo tendremos que definir. Eso todavía no está resuelto. ¿Ya? Lo que está resuelto es esta mesa técnica, y nosotros ahí decidimos pedirle a José Gregorio que nos represente, y en la mesa política, si se llega a generar ese espacio o si es que van a generarse reuniones, simplemente, bueno, ahí tendremos que definir quiénes participan. Si es política, será presidente del partido. Me imagino, pero a lo mejor habrá una presidente de partido con representante del Parlamento. Bueno, eso no está definido, si es que se genera esa instancia. Lo importante, insisto, es que aquí tenemos que ser capaces de buscar puntos de acuerdo. Tenemos que darle tranquilidad a las familias para que se puedan quedar en su casa. Esta crisis ya está siendo humanitaria. La gente no puede arriesgar su vida para no pasar hambre, para poder llevar alimento a sus hijos. Tenemos que darle la tranquilidad a las familias de que se pueden quedar en su casa, y que en esta oportunidad vamos a tener un Estado solidario, un Estado que es capaz de darle los medios para que pueda subsistir dignamente. No solo los más pobres, sino que también esa enorme clase media, frágil, vulnerable, que después de 2 meses sin ingresos ya no tiene cómo parar la olla, simplemente. Fuad Chaín, presidente de la ADC, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Cuídate. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, chao. La pregunta del día es si es que estás de acuerdo con esta propuesta de algunos alcaldes de fijar precios a los productos básicos. El 92% está de acuerdo, el 8% está en desacuerdo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. Y ya estamos de vuelta y está con nosotros el ministro de Ciencias, Andrés Kub. Ministro, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo estás tú? Bien, pues bien. Bueno, para saber de estos anuncios que tiene el Ministerio de programas para emprendimiento de base científica tecnológica, ¿de qué se trata? Bueno, este es un nuevo concurso, es un nuevo llamado que hacemos en el marco de lo que hemos llamado una agenda de innovación, y en este caso particular es un programa que se llama Startup Science, que está dirigido a personas naturales o empresas que sean muy nuevas, y el objetivo de esto es crear y promover nuevas empresas de base científica tecnológica que puedan contribuir entonces a ampliar nuestra matriz productiva desde el conocimiento científico. Andrés, disculpa, ¿qué significa exactamente empresas de base científico-tecnológica? Que tengan como foco de su emprendimiento hacer negocios en la ciencia, en descubrimiento, ese tipo de cosas. ¿Qué significa exactamente? No estoy familiarizado con el término. Significa más que nada que estas empresas surgen a partir de nuevo conocimiento que se puede haber generado en instituciones como universidades, como centros de investigación, pero también muchas veces nuevo conocimiento que se genera en las mismas empresas o en empresas anteriores, de las cuales estas son esencialmente spin-off. Entonces, es conocimiento que se genera en el mundo académico o incluso en el mundo empresarial, que da origen entonces a nuevas empresas que forman parte
de una nueva generación de empresas que tienen en su base el conocimiento científico y que también se destacan porque invierten gran parte de sus ganancias en justamente investigación y desarrollo. Entonces son empresas que son intensivas en conocimiento científico para transferir conocimiento al mercado. Esa es esencialmente la definición. Perfecto. ¿Y qué rol juega aquí el Ministerio y la Corfo? ¿Hay algún premio, hay algún incentivo, algún subsidio? ¿Qué papel juega o solamente promotor? No, el Ministerio de Ciencia junto con la Corfo están lanzando este proyecto de Startup Science. Es un proyecto ambicioso que entrega hasta 220 millones de pesos por cada una de estas empresas o de estos proyectos que se van a financiar. Lo hacemos junto con la Corfo y es uno de los principales focos del Ministerio de Ciencia, que ha sido siempre el poner entonces el conocimiento al centro del desarrollo. Lo estamos haciendo aquí con una inversión muy potente, como te digo, de proyectos de hasta 220 millones de pesos. Esperamos financiar entre 15 y 19 proyectos de tal manera de poder contribuir a generar nuevas empresas y también a promover aquellas empresas que se han creado hace muy poco tiempo. Pero también es importante, Matías, mencionarte que esto no solamente tiene que ver con financiamiento, porque muchas de las dificultades, de las barreras que tienen estas empresas más jóvenes, que se basan en investigación científica, tiene que ver, por ejemplo, con acceso a infraestructura, con acceso a redes, con acceso a mentores, y eso también lo va a proveer este programa. Entonces, no es solamente el financiamiento, sino que es un programa de acompañamiento que va a permitir que nazcan nuevas empresas de base científica tecnológica o va a permitir promover también aquellas que son jóvenes y que, por ejemplo, nacieron hace menos de 5 años y que están en esa ruta entonces de convertirse quizás en una pyme que son intensivas en conocimiento. Cuando mencionaste el caso de startup, me acordé que Chile en los últimos 5 o 10 años ha sido cuna de startup de un montón de rubros y no solo de empresas chilenas. Han venido emprendedores a empezar sus emprendimientos acá en Chile para negocios que tienen en Sudáfrica, que tienen en Brasil, pero desde acá. En este caso, la convocatoria también es a eventualmente emprendedores de otros países que quieran venir a hacer ciencia en Chile, ¿o es para chilenos por ahora? Son empresas que tienen que hacerse en Chile y son justamente un programa similar donde estamos potenciando el emprendimiento nacional. Estamos potenciando que emprendedores nacionales formen empresas de base científica y tecnológica y que puedan contribuir entonces a ampliar esta matriz productiva. Lo importante, Matías, es que este programa en particular tiene que ver con emprendimientos que son de base científica y tecnológica. Como te mencioné hace un momento, aquellos que nacen del conocimiento que muchas veces se genera en las universidades o incluso de trabajadores que trabajan en una empresa y que luego tienen una idea y que la desarrollan y que se la llevan como un emprendimiento propio a una empresa nueva. Y tiene que ser el producto de ese emprendimiento o la orientación en el mundo de la ciencia, en el mundo del desarrollo de ciencias, ¿no? Esa es la idea. O sea, que sirva para producir algo o no. Claro, tiene que tener en su origen el conocimiento científico. Y este programa se trata de transferir entonces ese conocimiento al mercado, de hacer esa transferencia que nosotros llamamos que desde la generación a la aplicación del conocimiento científico, en este caso en el mercado a través de una nueva empresa de base científica y tecnológica. El Ministerio también anuncia un concurso sobre divulgación científica en materia de salud mental. Interesante porque ha estado desde el principio de esta pandemia presente, no como tema principal, pero como un tema que muchos, por ejemplo el rector de la Universidad de Chile, a cargo de esa parte de la mesa social, diciendo, ojo, aquí puede haber una derivación compleja del COVID, que sea esta salud mental. Explícanos un poco de qué se trata también este concurso. Bueno, junto, Matías, con este concurso que hablamos recién, que es Emprendimiento de Base Científica y Tecnológica, que responde a una agenda de innovación, así también en el Ministerio de Ciencia desde el comienzo estamos impulsando también una agenda que acerca la ciencia a la ciudadanía. La estamos haciendo a través de la instalación de una nueva división en el Ministerio que hemos llamado Ciencia y Sociedad, en la cual tenemos un programa Explora,
está dedicado al sistema educativo, y otro programa que se llama Ciencia Pública, que tiene que ver con cómo la ciencia llega a la ciudadanía en su conjunto, cómo la ciencia forma parte de la cultura. Y justamente, como mencionabas tú, estamos también lanzando un concurso de divulgación científica, es decir, cómo acercamos el conocimiento científico a las personas, y eso lo estamos haciendo con este nuevo concurso de salud mental. En este caso es un concurso de divulgación científica, de cómo hacemos que este tema, que siempre es relevante, pero que se ha hecho incluso más relevante ahora en esta emergencia, de cómo también acercamos el conocimiento científico nacional, internacional, que es muy abundante también. Tenemos en Chile una muy buena comunidad de investigación en salud mental, y cómo hacemos que esos conocimientos lleguen a las personas y nos permitan también contribuir, ayudar a que las personas en sus hogares hoy día, en situaciones de cuarentena en las que estamos todos, pueden entonces aprender más sobre salud mental y tener un apoyo desde el conocimiento científico sobre temas que nos impactan a todos, sobre depresión, alcoholismo y muchos otros que tienen que ver con la salud mental, que tenemos que cuidar más que nunca. Y como tú bien dijiste, este ha sido un tema de la mesa social, ha sido un tema que los rectores en particular han trabajado de manera muy intensa, y nosotros como ministerio también apoyando esa causa que es muy significativa hoy día para combatir esta epidemia desde otro frente, que es el frente del bienestar. Quizá una externalidad positiva de toda esta crisis en que estamos, sanitaria, es que hay terreno fértil a la divulgación científica, ¿no? Todos quienes estamos más lejos de la ciencia habitualmente nos hemos interesado, hemos ido a leer artículos que nos mandan, preguntamos a los que más entienden, nos familiarizamos con términos que no nos veíamos desde el colegio, empieza a hacernos sentido un montón de cosas. Es un terreno fértil que probablemente cuando volvamos, como volvamos y cuándo volvamos no lo sabemos, va a haber más niños y más niñas, por ejemplo, en su colegio, que les va a interesar preguntarle a la profesora: oiga, explíquenos de qué se tratan los virus, o las bacterias, o las enfermedades, o el organismo, a ver dónde afectaba el pulmón, cómo funciona el pulmón. ¿Hay espacio ahí, ministro? Bueno, yo creo que hay mucho espacio, Matías. Tenemos que entender este fenómeno que estamos viviendo desde múltiples puntos de vista, desde múltiples ángulos. Lo que tenemos hoy día es una situación nueva, es una situación incierta, y tú lo puedes ver a distintos niveles. Es incierta desde lo que mencionabas tú, de que es un virus que está circulando, que es nuevo, también cómo nos ha afectado en esta pandemia la globalización, cómo está afectando también los temas clínicos, salud mental, y por lo tanto necesitamos conocer y entender esta epidemia desde múltiples puntos de vista. Eso también lo estamos haciendo a través del Ministerio con un fondo nuevo que lanzamos hace algunos días, que se llama el Fondo de Investigación COVID-19. Cerró el día viernes las postulaciones. Recibimos, Matías, más de 1000 postulaciones de todas las disciplinas para comprender este fenómeno, como decías tú, desde la virología, desde la inmunología, aspectos clínicos, pero también aspectos de ciencias sociales, aspectos incluso del manejo de información, un montón de temáticas que han sido relevantes, que necesitamos comprender en mayor profundidad en esta epidemia para saber lo que está pasando hoy día y también para prepararnos para un futuro. Entonces, también una demostración muy clara de que los temas de investigación científica están muy cerca. Muchas veces pensamos que están lejos, pero no es así. Se ha demostrado en este caso muy claramente, pero tenemos otros, Matías, que también son muy cercanos, y te pongo solamente como ejemplo la sequía. Nosotros estamos participando en una Mesa Nacional del Agua donde la investigación científica, la innovación, también puede ser un aporte muy significativo a cómo vamos a enfrentar también esa otra emergencia. Por lo tanto, yo creo que da cuenta de que la ciencia nos ayuda a entender este mundo alrededor nuestro, un mundo que es incierto, que es muy cambiante, y que el conocimiento nos ayuda a enfrentar esos escenarios que son muchas veces impredecibles. Ministro Kub, lo quiero llevar a un terreno que es menos grato que el que le gusta a usted, que es la divulgación científica, el trabajo con búsquedas, investigación, que es lo más político. Y todos hemos estado siguiendo distintos informes de la pandemia, y uno de ellos es Espacio Público, que lo ha seguido bien desde cerca, desde el principio, que ha sido, son profesionales sumamente rigurosos y prestigiados, ¿no es cierto? Eduardo Engel, está Pablo Simonetti, que es ingeniero, además de escritor, en fin, Pardo, se me va el nombre de Pardo, que ha estado muchas veces aquí, disculpa, se me fue en este momento, Diego Pardo.
Y hoy día hemos visto, y yo lo digo con harta preocupación, porque yo lo he seguido, y un encontrón bien fuerte con el gobierno respecto de cómo se tratan cuando hay disímil mirada a las proyecciones de números. Y a usted le ha tocado estar en la mesa de números también. Entonces, ¿cómo se arbitra eso para no sacarse un poco las garras frente a si yo miro un número de aquí o lo miro desde allá? Empiezan a ciertas descalificaciones que están haciendo magia con los números. Cuando los que, insisto, no, entre los que estamos afuera, nos han enseñado que las ciencias exactas son exactas, que los números son números. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es preocupante que cierta comunidad científica difiera de cómo interpretar los números y las proyecciones de la pandemia? A ver, Matías, yo creo que nosotros como Ministerio de Ciencia desde el primer momento hemos propuesto, y justamente fue la razón por la cual establecimos esta submesa de datos que surge al alero de la mesa social, de disponibilizar información para hacer estudios, para hacer análisis, porque creemos que poniendo esa información a disposición vamos a poder generar un debate mucho más rico en torno a la información que se hace pública. Por lo tanto, nosotros del Ministerio de Ciencia hemos trabajado en establecer una base de datos lo más completa posible, lo más completa con datos que son nacionales, que son regionales, que son comunales, que son también del sistema de salud, y lo que permite entonces es que se puedan hacer estudios de diversos actores de nuestro sistema para que se pueda entonces generar un debate con esa información como base. Y nosotros creemos que eso es lo que le compete a un Ministerio de Ciencia, es disponibilizar la información para poder hacer que otros hagan investigación científica, hagan análisis y hagan predicciones. Y normalmente cuando hablamos de análisis nos vamos a encontrar con posiciones que son distintas, pero ese es justamente el interés que hemos tenido nosotros como Ministerio de Ciencia, de poner a disposición la información y que esa información permita justamente, Matías, ese debate que ciertamente es un debate que si se hace seriamente como se está haciendo con esta información, creo que es un debate que contribuye. No, claro que contribuye. El punto es que cuando se entran descalificaciones o cuando de alguna manera no se reconocen unas miradas y otras miradas en vez de integrarse, a uno le preocupa porque no puede ser que yo mañana tenga que empezar a ver al ministro y a espacio público a ver en qué difieren y a ver a quién le creo, por decirlo de algún modo muy simple. ¿Cómo no logran integrarse y decirle, mire, ¿cómo lo están mirando ustedes? ¿Cómo lo miramos nosotros? Esto debería ser así, esto debería ser por allá. Han acusado al gobierno un poco en algún momento de secretismo de las cifras, y ustedes han ido poniendo y disponibilizando más cifras. Ahora lo acusan de cierta arrogancia en que son los únicos que pueden proyectar y ver los números. Eso creo que, no sé si usted siente que le hace bien a cómo debemos mirar esta crisis. Nosotros, Matías, y quiero insistir en esto porque me parece súper relevante, nosotros hemos insistido en dos cosas. La primera es que aquí necesitamos disponer de la información y en eso estamos trabajando para que así sea. La base de datos que hemos dispuesto ha ido evolucionando. Y la otra cosa que hemos dicho, Matías, es que aquí lo que necesitamos hacer es un trabajo colaborativo, es un trabajo donde se dialogue, donde se escuche, y eso es lo que estamos haciendo. Yo participo de la mesa social, donde se juntan muchas miradas también que tienen que ver con no solamente números, sino que también distintos aspectos de la epidemia. Hemos conversado semanalmente, 2 veces a la semana, con los alcaldes, con el colegio médico, con las universidades, en un espíritu de colaboración. Creo que es el espíritu, Matías, que hemos impulsado, un espíritu colaborativo, un espíritu que mira esto como un fenómeno nuevo, que es nuevo para todos, que nadie tiene la única respuesta, que tenemos que encontrar esa respuesta de manera conjunta. Obviamente que eso a veces genera roces, genera encontrones, pero yo creo que es normal en una pandemia, que es un fenómeno global al cual nos tenemos que ajustar, nos hemos tenido que ajustar muy rápidamente en un escenario que es muy incierto y por lo tanto nuestra misión, como te digo, disponibilizar la información y hacer que el trabajo sea colaborativo, que vayamos haciendo converger las miradas, no necesariamente en las interpretaciones que pueden variar, pero como te digo, sí, en que contemos con información como país, que esa información se considere información valiosa y desde ahí podemos generar debates que creo que con esa información pueden alcanzar un nivel distinto. Y a eso estamos nosotros, Matías, dedicados como ministerio, como gobierno.
Una de las cosas que le ha tocado a usted es hacer que la comunidad científica trabaje en torno a, por ejemplo, abocarse al COVID. La comunidad científica que estaba con los ojos puestos en otras partes, muchos de ellos centrarse. Y entiendo que trabajar en esta red de laboratorios centrados en las mediciones de los PCR, por ejemplo, ¿no es así? Y llegaron a, creo que 70 laboratorios a lo largo de Chile, cuando antes era uno que hacía PCR, que era el Instituto de Salud Pública, en enero. Oye, a mediodía me tocó leer noticias respecto de Antofagasta, que hay algunos casos que se mueren hasta 15 días en entregar el resultado. Había, creo que 400 casos que todavía no se entregaban hace 10 días o 15 días de PCR. ¿Sabe usted qué estará pasando? Ya hubo algunos laboratorios que no dieron buenos resultados, lo dijo el ministro de Salud en algún momento. ¿Cómo está operando esa red? Bueno, mira, tú lo mencionaste, hemos pasado de 1 a cerca de 70 centros que hacen diagnóstico de PCR diariamente. Se están reportando números muy altos diariamente de PCR que nos ponen muy a la cabeza a América Latina. Y hemos tenido, como tú bien dices, un aprendizaje de tener un centro, que era el ISP, hace casi 3 meses, a tener hoy día más de 70, conformado en una red que está compuesta por un sistema público, un sistema privado y también esta red de laboratorios universitarios. Cuando tenemos 70 centros y los tenemos funcionando recientemente, todos ellos certificados por ISP, con capacitación y con equipamiento, con insumos, obviamente que lo que tenemos que hacer es seguirlos muy de cerca, hacer una evaluación para poder tener los resultados más confiables posibles. Eso se hace permanentemente. Hace algunas semanas se encontraron 5 centros que necesitaban un apoyo mayor. A esos centros se los suspendió temporalmente. Uno de ellos pertenecía a esta red de laboratorios universitarios y por lo tanto me parece que es totalmente normal que vayamos haciendo un seguimiento de nuestros centros. Y con respecto a lo que menciona de Antofagasta, sí, también el sistema está funcionando en red. Eso también es importante, no solamente el sistema hospitalario, también el sistema de PCR está funcionando en red. Por lo tanto, existe la capacidad de derivar muestras de un lugar a otro. Lo que se reporta por región es lo que se hace en la región, pero muchas veces los test de una región pueden salir a otra. Sí. Y como te digo, estamos coordinando una red muy grande de centros de PCR con un número muy significativo de test diarios, un número muy significativo de test por millón de habitantes que nos ponen a la cabeza de América Latina. Y también, como mencionábamos antes, eso tiene también un costo de gestión, es algo nuevo y estamos haciéndolo y lo estamos haciendo todavía a un muy buen nivel que nos pone, como te digo, a la cabeza de América Latina el número de test que da cuenta de que somos capaces de hacer un seguimiento muy profundo de la enfermedad aquí en Chile. Y por último, como científico, me imagino que está encima o sabe de chilenos o laboratorios o universidades, colegas suyos que están trabajando en vacunas. Alexis Kalergis, por ejemplo, sé que está trabajando en una, no sé si habrá otros. ¿Hay alguna posibilidad que surjan apoyos o vacunas directamente desde nuestro país? Que no sería la primera, porque entiendo que por Ciencial aquí ya se ha hecho vacunas. ¿Hay posibilidades? Mira, primero considerar que la vacuna es la solución definitiva a esta epidemia, que no vamos a tener una vacuna en el corto plazo para este brote, una vacuna atravesando todas las fases preclínicas y las fases clínicas que tiene que atravesar. Va a demorar entre 12 y 18 meses. Si lo hacemos un poquito más apurado ahora por la emergencia puede tomar un poco menos, pero no se pueden saltar esas etapas. Lo que estamos haciendo nuevamente, Matías, como Ministerio de Ciencia, es hacer una evaluación de cuáles son nuestras opciones. Obviamente parte de esas opciones tienen que ver con que tenemos una comunidad científica experta en inmunología que nos puede ayudar muchísimo. Y una cosa es el desarrollo de la vacuna. Se están siguiendo desarrollo a nivel internacional. La OMS publica un informe que actualiza cada pocos días, donde va informando cómo van los distintos estudios en el mundo, en qué etapa van. Hoy día tenemos cerca de 10 proyectos a nivel mundial que ya están en fases clínicas, en las fases de 1 a 3, es decir, que ya pasaron las fases preclínicas o estudios en animales, que ya son también fundamentales, pero ya están en fase clínica. Hay 10 de esas hoy día en el mundo y estamos trabajando, como tú mencionaste, con la comunidad científica, también con expertos del sector privado que nos ayuden a identificar entonces cuáles son los candidatos más promisorios y ver cómo podemos hacer la segunda parte, que no tiene que ver solo con el desarrollo, sino también cómo vamos a ser capaces de suministrar la vacuna
a la población nacional, entendiendo que el suministro va a tener que ser global. Y ahí entonces tenemos que aproximarnos a estos candidatos con opciones que sean factibles para Chile, por ejemplo, evaluando la posibilidad de hacer parte de los ensayos clínicos aquí en Chile, y esa es una de las opciones que estamos explorando, de hacer ensayos clínicos en Chile que nos permiten establecer colaboraciones con estos candidatos y que en el momento de que la vacuna esté lista para suministrarse, nosotros estemos en una posición de alianza preferencial con aquellas empresas que están desarrollando estas vacunas. Andrés Kub, ministro de Ciencia, muchísimas gracias por todos estos temas los cuales hemos conversado esta noche y hasta la próxima para seguir atentos a cómo se desarrolla esta pandemia. Buenas noches, ministro. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. En tiempos de pandemia los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile con módulos de planificación, evaluación de aprendizajes, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en webclass.com. Vamos a la pantalla. Ahí está el resultado de la pregunta a los cuales los invitamos a participar hoy si están de acuerdo con la propuesta de fijación de precios en productos básicos. El 91% está de acuerdo, el 9% no está de acuerdo. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl y tiene que ver con que el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, dio positivo a COVID-19 y ya estaba en una cuarentena preventiva, así es que tiene algo avanzado su terreno, digamos, los 14 días por lo menos que va a tener que estar en su casa. El secretario de Estado ya había iniciado cuarentena y vamos a ver cómo dice síntomas leves, experimentar síntomas leves, porque el ministro Moreno, por ejemplo, de Obras Públicas, que se supo esta mañana, él fue el primero con dar positivo en COVID, está sin síntomas. Entonces, bueno, sabemos que es bien distinta como le puede dar, así que a cuidarse ellos. Y están cayendo las balas cada vez más cerca. Todos tenemos ya personas muy cercanas con COVID, ¿no? Por eso es que más que nunca cuidarse. Ya, temperatura en este momento en la región metropolitana. ¿Qué es lo que dice el termómetro? Dice que tenemos 11 grados y que el cielo está despejado y que mañana martes y pasado mañana miércoles ocurrirá lo siguiente. Una máxima probable de 25 grados y el cielo estará despejado en la región metropolitana. Y el miércoles tendremos 15 grados, es una baja en la máxima probable ostensible de 25 a 15 y el cielo estará parcial. Revisamos qué ocurrirá en otras regiones del país, por favor. Antofagasta, región de Antofagasta, 19 grados la máxima probable, tendremos cielos parciales. Y en Valdivia, región de Los Ríos, estará nublado con 15 grados la máxima. Cuando leí Valdivia me acordé de una cosa, déjeme hacer un paréntesis. El fin de semana estuve viendo un documental, se cumplieron, por estos días se cumplieron o se cumplen los 60 años del terremoto de Valdivia. Famoso terremoto de Valdivia, que es de los más grandes que haya registro en la historia, ¿no? Bueno, un terremoto enorme con maremoto. Hay un registro fílmico de esa época, completo, hecho en su momento, no está tocado ahora, con narración, con imágenes, con todo, que se llama La Respuesta. Búsquenlo en YouTube, están en distintas partes. Es impresionante lo que pasó allí, pero es impresionante ver cómo era Chile también en los 60, hace 60 años. Es precioso como documental. Lástima que esté inspirado en algo tan doloroso como el terremoto y maremoto de Valdivia. La Respuesta, búsquenlo en YouTube sobre el maremoto de Valdivia, un documento histórico imperdible. En esta cuarentena, si tiene tiempo, buenas son las series, pero también los documentos históricos de nuestro país. Ya. Bob Dylan cumplió 79 años. Músico, compositor, poeta estadounidense, considerado actualmente una de las figuras del mundo de la cultura más importantes y influyentes de los últimos 50 años. La relevancia de las letras de sus canciones hicieron recibir el merecedor del Premio Nobel de Literatura, ni más ni menos, el año 2016. La celebración de su cumpleaños llega con un nuevo disco bajo el brazo. ¿Qué me dice usted? Un álbum de estudio, número 39 de su carrera, que verá la luz el 19 de junio. La presentación de este nuevo disco confirma a Dylan, no piensa detenerse en su creación artística, no digamos musical porque quedamos cortos. Su creación artística. Sigue
Así que con Knocking on Heaven Door despedimos vía pública de esta noche. Buenas noches y gracias por venir. Cuídense.